Bienvenidos nuevamente al curso de Ciencias Básicas. Soy el doctor Bellodas. Hoy día vamos a continuar con la asignatura de anatomía. Tenemos una microteoría, es decir, una revisión de un tema específico que en este caso es el corazón. Vamos a reforzar los puntos claves. ¿Ya, doctores? Muy bien. Entonces vamos a recordar la configuración externa del corazón, ¿no? Tenemos dos aurículas, que son la aurícula derecha y la aurícula izquierda, protegidas o cubiertas por unas estructuras que se llaman orejuelas. Muy bien. También tenemos otras dos estructuras que son los ventrículos, el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Si nosotros vemos en la configuración externa, hay un surco que separa las aurículas de los ventrículos y se conoce como surco aurículo ventricular. Muy bien. El surco que separa los dos ventrículos se conoce como surco interventricular. Como lo estamos viendo en la cara anterior, es surco interventricular anterior. Si lo vemos en la cara posterior, doctores, se llama surco interventricular posterior. Muy bien, que también podemos observar en la configuración externa la desembocadura de las venas. Recuerden, doctores, que las venas desembocan en las aurículas. Entonces, en la aurícula derecha, ¿quién está desembocando? La vena cava superior. Pregunta de examen. La vena cava superior recoge la sangre de la cabeza, del cuello, sobre todo de la mitad superior del cuerpo, ¿ya? La vena cava superior. Y la vena cava inferior también está desembocando en la aurícula derecha. Hay otra vena que se ve en la cara posterior. Pregunta de examen también, doctores. ¿Por dónde circula el seno venoso coronario? Circula en el surco aurículo ventricular, que es este mismo, pero visto por la cara posterior. Pregunta de examen. Muy bien. ¿Qué venas, perdón, desembocan en la aurícula izquierda? Son 4 venas. Pregunta de examen. ¿Cuáles son estas venas? Las venas pulmonares. Tenemos 2 venas pulmonares que están acá de rojo porque llevan sangre oxigenada. 2 venas pulmonares derechas y 2 venas pulmonares izquierdas. Muy bien. ¿Quiénes salen de los ventrículos, doctores? Salen las arterias. La aorta sale del ventrículo izquierdo. Acá pareciera que está en el lado derecho, pero en realidad es porque el infundíbulo de la aorta sigue esa disposición. ¿Sí? Sale del ventrículo izquierdo. Luego, esta primera porción es la aorta torácica, ¿no? Bueno, en realidad es la aorta ascendente. Toda la aorta que está en el tórax es la aorta torácica. Esta es la aorta ascendente, el arco aórtico y la aorta descendente. Entonces, ¿qué arterias salen de acá? En el lado derecho tenemos el tronco brachiocefálico. Luego tenemos la arteria carótida común izquierda y la arteria subclavia izquierda. ¿Sí? ¿De dónde se origina la arteria carótida común y la arteria subclavia derechas? Del tronco brachiocefálico, ¿sí? Arteria carótida común derecha y arteria subclavia derecha. Muy bien. Y este es el tronco pulmonar o tronco de la arteria pulmonar que tiene que va a dar, ¿no? A 2 arterias que son la arteria pulmonar derecha y la arteria pulmonar izquierda. Muy bien. Esto con respecto a la configuración externa. Luego vamos a ver la configuración interna, doctores. Entonces, la aurícula derecha va a estar, en realidad las aurículas, no tanto la derecha como la izquierda, van a tener unos músculos que se llaman los músculos pectíneos, ¿sí? En la aurícula derecha vamos a ver la desembocadura de las venas, cava superior, cava inferior y seno venoso coronario, pero como la misma fuerza de gravedad va a tender a llevarse la sangre hacia abajo, la vena cava inferior y el seno venoso coronario van a necesitar válvulas que retengan la sangre. Entonces, ¿cuáles son las válvulas del seno venoso coronario y de la vena cava inferior? Del seno venoso coronario es la válvula de Tevesio y de la vena cava inferior es la válvula de Eustaquio. Muy bien. Acá tenemos precisamente en la pared, que este es el septo interauricular, hay una pequeña fosa, una fosa que se llama la fosa oval. La fosa oval es un remanente de lo que fue el agujero oval o agujero de Bottal en el desarrollo embrionario, ¿no? Muy bien.
Acá tenemos el ventrículo derecho. El ventrículo derecho va a tener la aurícula derecha y el ventrículo derecho se comunican a través de la válvula tricúspide, que es precisamente una válvula que tiene tres valvas, ¿no? Una anterior, una posterior y una septal, ¿sí? Que están sostenidas por unos músculos que son característicos de los ventrículos, que son los músculos papilares. Muy bien. Entonces, si yo delimito pregunta de examen, varias veces pregunta de examen, de la válvula tricúspide, su valva septal, la válvula de Tevesio y aquí un tendón fibroso que se llama el tendón, vamos a ponerlo con otro color, el tendón de Todaro, se forma un triángulo aquí, ¿no? Separado por la valva septal de la válvula tricúspide, dijimos, válvula septal de la válvula tricúspide, del seno venoso coronario, tenemos la válvula de Tevesio y el tendón de Todaro. Ese triángulo se llama el triángulo de Koch. Y aquí alberga al seno, perdón, al nódulo aurículo ventricular, también llamado nódulo de Ashov-Tawara. ¿Sí? Pregunta de examen, doctores. Muy bien. Acá también tenemos una estructura muscular que se llama, en el ventrículo derecho, la banda moderadora. ¿A quién aloja la banda moderadora? Al haz derecho, ¿no? A la rama derecha, mejor dicho, rama derecha del haz de His. Muy bien. Y luego tenemos a la aurícula izquierda, pregunta de examen, que es la zona donde se forman con mayor frecuencia los trombos. Recuerden que se pueden formar trombos en el corazón. Pregunta de examen, ¿dónde se pueden formar los trombos murales, que son los trombos que se forman en las cavidades cardíacas? Precisamente en el corazón. ¿Ya? Entonces ahí tenemos la desembocadura de las venas pulmonares, ¿no? En la aurícula izquierda. En la aurícula derecha, en el ventrículo izquierdo, vamos a corregir esto, en el ventrículo izquierdo vamos a tener acá, en el ventrículo izquierdo, que se está comunicando por la válvula mitral, ¿sí? Con la aurícula izquierda. Luego, estos músculos que lo sostienen son los músculos papilares. ¿Ya? Pregunta de examen, ¿cuál es la cavidad más gruesa? La cavidad más gruesa es el ventrículo izquierdo, ¿sí? ¿Cuáles son las cavidades más delgadas? Pregunta de examen, son las aurículas en general, ¿no? Las aurículas, las dos son muy delgadas. Muy bien, entonces continuamos. Recordamos acá el sistema de conducción. ¿Cuál es el primer paso del sistema de conducción? El nódulo sinusal, también llamado nódulo sinoatrial, nódulo auricular o nódulo de Cade y Flagg. Muy bien. Este nódulo se conecta con el siguiente que está en el triángulo de Koch, que es el nódulo aurículo-ventricular, también llamado nodo de Ashov-Tawara, también llamado nodo atrioventricular. ¿Sí? También se les llama primer marcapaso y segundo marcapaso. Como están los nodos conectados por estas fibras, se llaman los haces internodales. ¿Sí? Que tenemos tres. Uno anterior, llamado también de Bachmann. Uno medio, también llamado de Wenckebach. Y uno posterior, también llamado de Torel. ¿Sí? Se comunican con el nodo auriculoventricular, luego forman el haz de His y la rama derecha del haz de His, la rama izquierda del haz de His, que tiene una porción posterior y una porción anterior. Terminan todas en las fibras de Purkinje, ¿no? Pregunta de examen, que son las fibras que salen en realidad de todo el haz de His y se dirigen a inervar a los ventrículos. Dicho sea de paso, estos no son nervios, son células musculares especializadas, ¿sí? Muy bien. Y terminamos esta revisión de microteoría con la irrigación del corazón. ¿Ya? Pregunta de examen, ¿de dónde se originan las arterias coronarias? De la arteria aorta. Específicamente, la arteria aorta tiene tres valvas, ¿no? Pregunta de examen, ¿cómo se llama la válvula de la arteria aórtica? Valva semilunar o sigmoidea, aórtica precisamente, ¿no? Semilunar o sigmoidea, no se olviden. Tiene tres valvas, dos anteriores y una posterior. Pregunta de examen también.
anteriores que son derecha e izquierda. Entonces, de estas valvas, desde unos pequeños senos, pregunta de examen, que se conocen como senos de Valsalva, se originan las arterias coronarias. Arteria coronaria derecha, arteria coronaria izquierda. Muy bien. De la arteria coronaria derecha va a irrigarse, pregunta de examen, al nódulo sinusal, ¿sí? La mayoría de las veces. Luego, en el lado lateral del corazón va a dar una arteria que se conoce como la marginal derecha, y en la parte posterior, muy importante, va a dar origen a la interventricular posterior, también llamada descendente anterior, pregunta de examen, que descendente posterior, perdón, pregunta de examen, que es la que da la dominancia del corazón, que en el 80%, también pregunta de examen, es originada por la arteria coronaria derecha. La arteria coronaria izquierda origina la arteria circunfleja y la arteria descendente anterior. Pregunta de examen, la arteria descendente anterior es la que da origen a las arterias septales. La arteria descendente anterior va a irrigar a los 2/3 anteriores del ventrículo, del tabique interventricular, Y la arteria descendente posterior va a irrigar al tercio posterior del tabique interventricular. Muy bien, la arteria diagonal también va a dar origen, perdón, la arteria descendente anterior da origen a unas arterias llamadas diagonales. Y la arteria circunfleja va a dar origen a la marginal izquierda. Muy bien, y hasta ahí con la revisión de esta microtería. Gracias, doctores. Estimados estudiantes, vamos a ver el resumen de embriología cardiovascular, ¿ya? La microteoría. Bien, recordemos que el sistema cardiovascular es el primer sistema en formarse en el embrión, ¿ya? Es el primer sistema. Recuerden en el periodo embrionario, entre la tercera y la octava semana, que es el periodo de morfogénesis, histogénesis, es el periodo en donde se forman todos los sistemas. El primero en formarse es el sistema cardiovascular. Ténganlo en cuenta eso. Es un sistema especializado que nace para transportar sangre oxigenada y nutrientes, ya que el embrión ya no se puede nutrir por difusión. Es por eso que nace el sistema cardiovascular. Deriva de los cordones angioblásticos, ¿ya? Angioblásticos. Podemos ver acá lo que viene a ser el tubo cardíaco. Este tubo cardíaco, que en realidad al inicio son dos tubos cardíacos, como pueden ver acá en la imagen, y estos tubos al final se van a fusionar, ¿correcto? Se fusionan, ¿no? Y recuerden que esta fusión de los tubos cardíacos ocurre en la porción apical, miren, de lo que es el área cardiogénica, ¿ya? El área cardiogénica. Entonces se fusionan, ¿no? Y miren en qué momento se está llevando a cabo todo este proceso, a la tercera semana. Entonces, a la tercera semana estamos viendo el inicio de la formación del sistema cardiovascular, ¿ya? Entonces son dos tubitos cardíacos que se fusionan, ¿no? Y luego ya tenemos el tubo cardíaco con sus componentes, el tronco arterioso, el bulbo cardíaco, el ventrículo primitivo, el atrio primitivo y estos dos cordones finales que son los senos venosos, ¿no? Ahí tenemos la estructura final. Recordemos que a los 21 días, ojo, posfecundación, 21 días posfecundación, empieza a latir el corazón. Eso puede ser una pregunta de examen. A los 21 días posfecundación empieza a latir el corazón, ¿ya? Recordemos que el corazón deriva del mesodermo visceral, ojo, del mesodermo visceral, ¿no? En el caso de los vasos sanguíneos, la capa más interna, que es el endotelio, deriva del endodermo, ¿ya? Eso también les pueden preguntar en el caso de los vasos sanguíneos. El endotelio deriva del mesodermo y el corazón del mesodermo visceral. Luego hay un proceso que viene a ser el plegamiento y la lateralización. Este plegamiento y lateralización ocurre por un neurotransmisor que lo ayuda, que es la serotonina, ¿ya?
Es por eso que se ha visto cardiopatías congénitas con el uso de inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, ¿ya? Como fluoxetina, sertralina, que son antidepresivos y bloquean a la serotonina, se altera justamente este proceso en el desarrollo embriológico del sistema cardiovascular, que es el plegamiento y la lateralización, ¿no? Como pueden ver, este plegamiento y lateralización finalmente da ya la estructura final, ¿no? Miren cómo del tronco arterioso, ¿qué va a derivar? Los arcos aórticos. Los arcos aórticos derivan del tronco arterioso, ¿ya? Podemos ver acá del bulbo, el bulbo cardíaco, ¿no? Del bulbo cardíaco, ¿no? Podemos ver cómo deriva, en este caso, ¿no? Parte de lo que viene a ser el ventrículo, junto con el ventrículo primitivo, ¿ya? El ventrículo primitivo va a formar, justo con el bulbo cardíaco, los ventrículos, tanto derecho como izquierdo, ¿ya? Ahí lo están viendo, ¿no? El ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo derivan de estas estructuras, ¿no? El bulbo cardíaco da principalmente origen al ventrículo derecho y el ventrículo primitivo da origen al ventrículo izquierdo, ¿no? Y lo mismo pasa con las aurículas, ¿no? Miren este atrium primitivo, ¿no? Va a formar parte de lo que viene a ser los, las aurículas, junto con los senos venosos, ¿ya? Junto con los senos venosos van a dar origen a las aurículas, ¿ya? Entonces, tanto a la aurícula del lado izquierdo como a la aurícula del lado derecho, ¿ya? Entonces, por ahí les pueden preguntar, ¿no? El bulbo cardíaco, ¿a qué da origen? Al ventrículo, o el atrium primitivo, o el seno venoso, ¿no? A las aurículas. El seno venoso y el atrium primitivo dan origen a las aurículas, y el bulbo cardíaco y el ventrículo primitivo a los ventrículos. Y ya la estructura del corazón, lo vemos ahí como las conocemos en el adulto, ¿no? Importante también la formación de los tabiques cardíacos. Recuerden, en primera instancia se forma el septum primum y el ostium primum, y el septum primum. Esta tabicación del corazón se hace entre la quinta y la octava semana. Septum primum, ostium primum, ¿correcto? Y luego ya aparecen estructuras secundarias, ¿no? Por eso se le llama septum secundum, ostium secundum, ¿correcto? Este sería el septum secundum, el ostium secundum. Entonces, estas tabicaciones finalmente van a dar origen, ¿no? A la formación de las 4 cámaras como conocemos al corazón, ¿correcto? De acá también se desprende una aplicación. Recuerden la comunicación interauricular, que es una cardiopatía congénita, la más frecuente en el adulto, porque en el recién nacido es la comunicación interventricular, ¿no? Eso se presenta por una mala formación del tabique interventricular, el CIB. Y la comunicación interventricular es la cardiopatía congénita más frecuente, ¿ya? Más frecuente, típico de los recién nacidos. Cursa con un soplo pansistólico. Pero el CIA es la cardiopatía congénita más frecuente diagnosticada en el adulto. En el adulto, el CIA, y el más frecuente es el ostium secundum, que va con un desdoblamiento fijo del segundo ruido cardíaco en la clínica, ¿ya? Importante lo que viene a ser las almohadillas o cojinetes endocárdicos. ¿Por qué? Porque las almohadillas o cojinetes endocárdicos son los que van a formar, como están viendo acá, las válvulas auriculoventriculares, ¿ya? Derivan de las almohadillas o cojinetes endocárdicos. En el lado izquierdo, la válvula mitral, y en el lado derecho, la válvula tricúspide, ¿ya? Deriva de las almohadillas o cojinetes endocárdicos. Y finalmente lo que viene a ser los arcos aórticos. Los arcos aórticos son muy importantes porque derivan estructuras vasculares esenciales. Por ejemplo, el primer arco, la arteria maxilar. El segundo arco, 2 arterias, la ioidea y la estapedia. El tercer arco, pregunta de examen, la arteria carótida común o arteria carótida primitiva. El cuarto arco aórtico, ¿a quién da origen?
la del lado izquierdo al callado aórtico, ¿ya? Y la arteria subclavia izquierda. La del lado derecho, la arteria subclavia derecha, ¿no? Entonces, callado aórtico y arteria subclavia, el cuarto. El quinto degenera, acuérdate, el quinto arco degenera. El sexto da origen al conducto arterioso y la arteria pulmonar, al tronco pulmonar, ¿ya? Tronco pulmonar y conducto arterioso, sexto arco aórtico, ¿ya? Acá lo podemos ver, ¿no es cierto? Miren cómo lo que está de rojito es el tercer arco aórtico y ¿qué va a dar el tercer arco aórtico? Miren, la carótida primitiva o carótida común, carótida primitiva o carótida común, tercer arco aórtico. El cuarto arco aórtico, recuerden, el cuarto arco aórtico, ¿a quién va a dar origen? El cuarto va a dar origen al callado, ¿correcto? Al callado y a la arteria subclavia. Cuarto, callado y arteria subclavia, ¿verdad? Y ya lo que es el sexto arco, porque el quinto degenera, el sexto arco va a dar origen al conducto arterioso y al tronco de la pulmonar. Conducto arterioso y tronco de la pulmonar, el sexto arco, ¿ya? Entonces eso tienen que acordar, los derivados de los arcos aórticos. Muy bien, gracias por su atención. Bien, vamos a revisar la parte de farmacología cardiovascular, ¿correcto? Vamos a hacer un resumen integral por 4 grupos de fármacos, ¿correcto? Vamos a ver lo que es los antihipertensivos, los fármacos antianginosos, los fármacos antiarrítmicos y los fármacos en insuficiencia cardíaca, ¿correcto? Bien, comenzamos. En el caso de los antihipertensivos, hay que recordar que hay diferentes grupos, ¿ya? Y por ahí recordar el mecanismo de acción. Entonces tenemos, por ejemplo, los más antiguos que se utilizaron, que es el grupo de los diuréticos, ¿no? El grupo de las tiazidas, ¿correcto? Ese es un grupo de antihipertensivos. El otro grupo tiene que ver con un efecto en la vasodilatación. Esa vasodilatación baja la resistencia vascular y obviamente también baja la presión. Entonces ahí tenemos al grupo de los YECAS, ¿correcto? Tenemos al grupo de los ARA2, ¿estamos? Y tenemos también al grupo de los bloqueadores de canales de calcio, es decir, los calcio antagonistas. Luego tenemos el grupo que trabaja directamente a nivel cardíaco, donde están los famosos beta bloqueadores, ¿correcto? Beta block. Entonces, esos son los 5 grupos o antihipertensivos de primera línea. Luego hay otros grupos también, por ejemplo, los de acción central, ¿correcto? Los de acción central. Y ahí ya mencionaremos, ¿no? Están algunos como agonistas de los receptores alfa 2. Tal es el caso de clonidina, tal es el caso de metildopa, que lo utilizamos en el embarazo, por ejemplo, metildopa, ¿no? Ya está. Muy bien, en el caso de los beta bloqueadores, recuerden que hay una clasificación de los beta block en no selectivos, estamos en selectivos y también en los mixtos o los bloqueadores alfa y beta, ¿correcto? Dentro de los no selectivos está la mayoría, ¿no? Pero sobre todo este representante, acuérdense, propanolol, ¿ya? Está timolol. Dentro de los selectivos, acuérdate la mnemotecnia MBA, ¿correcto? MBA, metoprolol, bisoprolol y atenolol. Repito, metoprolol, bisoprolol y atenolol. Y los bloqueadores mixtos, alfa-beta, acuérdate, está carvedilol y está labetalol. Carvedilol y labetalol. El efecto de los beta-block, recuerden que es a nivel cardíaco. Como bloquean los receptores beta-1, entonces lo que van a bajar es la frecuencia cardíaca. Y si bajan la frecuencia cardíaca, bajan el gasto cardíaco. Y si bajamos el gasto cardíaco, bajamos la presión arterial.
Ese es su mecanismo de acción. ¿Y en quiénes lo indicamos los beta bloqueadores? Por ejemplo, en pacientes que tienen hipertensión arterial con hipertiroidismo, pacientes con hipertiroidismo, mujeres con migraña, pacientes que tienen arritmias supraventriculares tipo FA, fibrilación auricular, pacientes con temblor esencial, pacientes con angina. Entonces, estos pacientes que tienen hipertensión arterial y tienen estas comorbilidades, debemos indicar beta-block como antihipertensivo, ¿ya? En el caso de las tiacidas, recuerden el máximo representante, la hidroclorotiazida, ¿no? Es el que más se utiliza, tiene como mecanismo de acción a nivel renal bloquear la reabsorción de sodio y con ello bloquear la reabsorción de agua. Entonces, con ello baja la volemia y al bajar la volemia baja el gasto cardíaco y con ello baja la presión arterial. Y este es su efecto a corto plazo para bajar la presión arterial, pero tiene un efecto a largo plazo. Ese efecto a largo plazo es bajar la resistencia vascular, porque también tiene un efecto vasodilatador y ese es el más importante, el efecto a largo plazo, efecto vasodilatador, muy importante, ¿ya? ¿En quiénes indicamos tiacidas? Tiacidas indicamos, recuerden, en el caso de paciente adulto mayor, en el paciente con hipertensión sistólica aislada, en el paciente que tiene osteoporosis, en el paciente de etnia afroamericana. En esos pacientes indicamos tiacidas como antihipertensivo de primera línea, ¿correcto? Muy bien, luego tenemos los YECAS por acá, ¿ya? Recuerden, YECAS tenemos como representante el captopril, el enalapril, ¿no es cierto? En ARA2 tenemos el valsartán, el candesartán, losartán, los ARA2, ¿correcto? Los YECAS, recuerden que tienen un efecto vasodilatador, ¿no? Debido a que disminuyen la producción de angiotensina 2 y aumentan la bradicinina. Al bloquear la ECA, bajan la producción de angiotensina 2, que es un potente vasoconstrictor, y aumentan lo que viene a ser la bradicinina, ya que es un potente vasodilatador. Los ARA2 actúan directamente en el receptor de la angiotensina 2, impidiendo que actúe. ¿Cuál es el receptor de la angiotensina 2? El receptor AT1. Entonces el ARA2 va de frente a bloquear el receptor de la angiotensina 2, que es el receptor AT1, ¿ya? Y con ello bloquea su acción. Estos fármacos, ¿en dónde se emplean? En pacientes que tienen hipertensión con diabetes, hipertensión con proteinuria, microalbuminuria, síndrome nefrótico, en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca e hipertensión, hipertrofia de ventrículo izquierdo y también pacientes con enfermedad renal crónica, siempre en cuando su tasa de filtración sea más de 30 mililitros por minuto o los niveles de potasio estén normales. Siempre en cuando se cumple esa condición, puedo dar YECA o ARA2, ¿correcto? Muy bien, en esos indicamos. Los bloqueadores de canales de calcio tenemos pues acá nifedipino, amlodipino, ¿no? Nifedipino de acción corta, amlodipino de acción larga. Los calcio antagonistas son antihipertensivos porque tienen un efecto vasodilatador, ya que bloquean los canales L de calcio que están en el músculo liso y con ello generan una vasodilatación. Esa vasodilatación lo que genera, recuerden, tanto YECAS, ARA2, etcétera, al hacer vasodilatación bajan la resistencia vascular y con ello bajan la presión arterial. ¿Estamos? Muy bien. Y recordar que los calcio antagonistas, entonces, ¿en dónde se emplean? En pacientes que tienen, por ejemplo, la angina de Prinzmetal, que se produce por vasoespasmo coronario, en fenómeno de Raynaud, ¿ya? Se emplean en estos pacientes de elección, ¿correcto? Muy bien. También es importante recordar las contraindicaciones. ¿En quién no puede utilizar los beta bloqueadores? En pacientes que tienen broncoespasmo, recuerden, a menos que sea beta block selectivo, ¿no? Pero si tiene broncoespasmo, asma, EPOC, es preferible no utilizarlo. Las tiacidas, recuerden también, ¿no? Está contraindicado en pacientes con gota, porque aumentan el ácido úrico, en pacientes con dislipidemia,
porque aumentan triglicéridos, colesterol, ¿ya? Recuerden que también las tiazidas, al igual que los beta-bloques, están asociados a disfunción eréctil, sobre todo las tiazidas, ¿ah? Ese es un efecto adverso que por ahí lo pueden preguntar, disfunción eréctil, ¿correcto? Disfunción eréctil, hipocalemia, trombocitopenia, caída de plaquetas, son algunos de los efectos adversos de las tiazidas que hay que tener en cuenta, ¿ya? En el caso de los YCAS-ARA2, recuerden que están contraindicados en el embarazo, porque son teratogénicos, o en la estenosis bilateral de la arteria renal. Estenosis bilateral de la arteria renal. Los calcioantagonistas están contraindicados en el caso de insuficiencia cardíaca sistólica, por su efecto adverso que genera, que básicamente son edemas periféricos. Edema periférico. Muy bien, entonces eso vendría a ser los antihipertensivos que se utilizan más comúnmente, ¿no? Vamos con los antiarrítmicos. En el caso de los antiarrítmicos, recordar la clasificación de Bani-Williams. El grupo 1, ¿no? Son los que, la clase 1 son los que bloquean los canales de sodio. La clase 2 son los beta bloqueadores. La clase 3 son los bloqueadores de canales de potasio. La clase 4 son los calcio antagonistas. Esa es la clasificación de Bani-Williams. Así se clasifica, ¿ya? Entonces, en el 1, por ejemplo, tenemos 3 subtipos. El 1A de acción intermedia, 1B acción rápida, 1C acción lenta, ¿ya? Y tenemos su representante. Por ejemplo, en el 1A está pues procainamida, está quinidina, ¿no es cierto? Ya está. En el 1B está lidocaína, fenitoína, ¿no? Mexiletina como representantes. Y en el 1C está flecainida, propafenona, ¿ya? Como representantes. Los beta-block ya los conoces, propranolol, atenolol, labetalol, eso es beta-block. Los del grupo 3 está amiodarona, el antiarrítmico de amplio espectro, ¿no? Acá también está un beta-block, sotalol, ¿ya? Sotalol. Y calcioantagonistas están los no dihidropiridínicos, verapamilo-diltiazem, como representantes, ¿ya? Entonces ahí tenemos la clasificación de Bani-Williams y sus representantes. Vamos a ver un poco de su mecanismo de acción. Comenzamos con el grupo de la clase 1. Los bloqueadores de sodio, ¿dónde trabajan? Acá, en la fase 0, bloqueando la despolarización. Porque tú te acuerdas que en la fase 0 entraban iones sodio. Entonces, como la clase 1 bloquea los canales de sodio, entonces bloquea esto, bloquea la despolarización, ¿correcto? Entonces tenemos los del 1A que sirven para arritmias auriculares y ventriculares. Recuerda, las arritmias auriculares también se le conoce con el nombre de supraventricular, es lo mismo, supraventricular y ventricular. Lidocaína solamente es para arritmias ventriculares. Y flecainida propafenona puede ser para ambos, supraventriculares o ventriculares, ¿ya? Sobre todo, los del 1A se emplean para arritmias ventriculares. Puede ser para los dos, pero sobre todo ventricular. Y los del 1C, sobre todo supraventricular. Y del 1B, ventricular exclusivamente. ¿Dónde trabajan? Bloqueando la fase 0 de despolarización del potencial de acción. ¿Estamos? Muy bien. Luego tenemos los de clase 2. Clase 2 son los beta-block, y los beta-block sobre todo trabajan acá en la fase 4, que es el potencial de reposo, ¿ya? Entonces en la fase 4, potencial de reposo, ahí trabajan los beta-bloqueadores, ¿ya? Disminuyen el automatismo, recuerden, disminuyen el automatismo. Luego están los de clase 3. Los de clase 3 bloquean los canales de potasio. Son los llamados de amplio espectro, y ahí sí o sí tienes que acordarte de la amiodarona, ¿ya? Que prolonga la repolarización, porque la fase 3, recuerda, es de la repolarización, donde trabajan iones potasio. Entonces eso es lo que bloquea, ¿no? Los canales de potasio, prolongando la repolarización y aumentando o prolongando la duración del potencial de acción, ¿no? Ahí está amiodarona como máximo representante. Luego tenemos a los de la clase 4, los calcioantagonistas, que trabajarán en la fase 2, o también llamada de meseta.
¿Por qué? Porque los calcio antagonistas bloquean justamente los canales de calcio. Entonces, esto, según la clasificación de Van y Williams, recuerden, ¿no? Van a bloquear la fase 2 o de meseta, ¿ya? Los calcio antagonistas. Muy bien. Entonces, deprimen la función de las células calcio dependientes, como es el nodo sinusal y el nodo AB, ¿ya? Recordar que los famosos frenadores del nodo AB son los beta block y los calcio antagonistas. Son frenadores del nodo aurículo ventricular. Por eso es que se emplean sobre todo para arritmias supraventriculares. Arritmias supraventriculares. Y los de amplio espectro, como la bionarona, se emplea para arritmias supraventriculares y ventriculares. ¿Ya? Supraventriculares y ventriculares. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, frenadores del nodo AB, acuérdate, ¿eh? Beta block y calcio antagonistas. ¿Ya? Muy bien. Debemos recordar también que hay otros antiarrítmicos que no están en esta clasificación de Van y Williams, como es el caso de la digoxina, como es el caso de la adenosina y como es el caso del magnesio. No están en esta clasificación. La digoxina, recuerden su mecanismo de acción, actúa en la bomba de sodio-potasio. Bomba de sodio-potasio. Bloquean la bomba de sodio y potasio, ¿ya? Y aumentan el tono vagal. Ese es su mecanismo de acción. Bloquea la bomba de sodio y potasio aumentando la fuerza de contractibilidad, el ionotropismo, y aumentan el tono vagal, con lo cual consiguen el cronotropismo negativo, crono negativo. La adenosina actúa sobre los receptores de adenosina, con lo cual disminuyen los niveles de AMP cíclico y con lo cual aumenta la entrada de potasio, hiperpolarizando la célula y con ello inactiva, ¿no? Y el magnesio, recuerden, tiene un efecto de inhibir lo que viene a ser el potencial de acción como tal, ¿no? El magnesio, le da la contra al sodio. ¿Estamos? Muy bien. ¿Y dónde vamos a indicar estos antiarrítmicos, no? Hay que recordar que, por ejemplo, los beta block, por ejemplo, ¿no? Los calcio antagonistas que hemos dicho en arritmia supraventricular tipo FA, fibrilación auricular, para controlar la frecuencia cardíaca. Control de la frecuencia cardíaca en fibrilación auricular, beta block, calcio antagonistas. O digoxina cuando el FA se asocia a insuficiencia cardíaca. Si el FA se asocia a insuficiencia cardíaca, damos digoxina. La adenosina es de elección en taquicardia paroxística supraventricular. Taquicardia paroxística supraventricular. Magnesio es de elección en el Torsades de Points. Torsades de Points o taquicardia helicoidal polimórfica, ¿ya? Eso hay que recordar. Algunos efectos adversos importantes que debemos recordar, bueno, los del grupo 1A y los del grupo 3, ojo, prolongan el intervalo QT y pueden provocar Torsades de Points. Prolongan el intervalo QT, el 1A, como procainamida, quinidina, y el 3, ¿ya? Como miodarona, sotalol, sobre todo. Prolonga el QT y pueden generar arritmia como efecto adverso, que es el Torsades de Points, ¿ya? La quinidina da el famoso chinchonismo, que es con acúfenos, hipoacusia, mareos, ¿no? Por la intoxicación que genera, ¿ya? La miodarona tiene múltiples efectos adversos, genera disfunción tiroidea, porque contiene yodo, puede generar hipo o hipertiroidismo, genera fibrosis pulmonar, genera cirrosis, pero la fibrosis es la reacción adversa más severa, ¿no? Fotosensibilidad, etc. ¿Ya? También podemos mencionar la digoxina. Hay intoxicación por digoxina. Cuando hay intoxicación por digoxina se produce el pulso bigeminado, recuerden, pulso bigeminado. Se produce la arritmia más frecuente, que son las extrasístoles ventriculares. Es la más frecuente. O la más específica, la taquicardia auricular con bloqueo aurículo-ventricular, ¿ya? Mucho cuidado con los factores que predisponen a la intoxicación por digoxina, ¿no? Como por ejemplo el hipotiroidismo, ¿no? La hipoxia, pacientes con consumo de fármacos. La mnemotecnia es a ver quién, ¿ya? Amiodarona, verapamilo, quinidina. Estos fármacos
amiodarona, verapamila o quinidina, aumentan la concentración de digoxina y eso promueve la intoxicación por digoxina, que cursa con síntomas gastrointestinales como náuseas, vómitos y también con alteraciones visuales, las famosas antopsias y también las famosas psicosis, también alucinaciones, que es por intoxicación por digoxina. Vamos a los antianginosos rápidamente. Tenemos 3 grupos de antianginosos principales, ¿correcto? Tenemos los beta bloqueadores, que van a trabajar directamente bloqueando los receptores beta 1 adrenérgicos del corazón. Tenemos los calcio antagonistas y tenemos los nitratos. 3 tipos de antianginosos, o sea, para la angina, que es la cardiopatía isquémica. Los beta bloqueadores son de primera línea. ¿Por qué? Porque van directamente al corazón. Y lo que hacen los beta bloques es bajar la frecuencia cardíaca, con lo cual prolongan la diástole. Y eso mejora la perfusión coronaria. Los beta bloqueadores bajan la fuerza de contracción, ya que son cronotrópicos y onotrópicos negativos. Y al bajar la fuerza de contracción, baja el consumo de oxígeno. Entonces, ese es el mecanismo por el cual los beta block son antianginosos. Bajan la frecuencia cardíaca, bajan la contractibilidad, con lo cual bajan el consumo de oxígeno, prolongan la diástole, entonces mejoran la perfusión del corazón, ¿correcto? Sobre todo los selectivos, acuérdate, metoprolol, bisoprolol, atenolol, ¿ya? En el caso de los calcio antagonistas, recuerden que estos hacen vasodilatación y al hacer vasodilatación bajan la resistencia vascular periférica y al hacer eso bajan la poscarga y con ello reducen el consumo de oxígeno porque están reduciendo el trabajo del corazón. Recuerda que la poscarga es la resistencia a la eyección de la sangre, entonces están reduciendo ese trabajo en el corazón. Entonces disminuyen el consumo de oxígeno. Y además tienen un efecto vasodilatador en las arterias coronarias, ¿ya? En las arterias coronarias. Es muy importante recordar eso, ¿ya? Los nitratos, por el contrario, ¿cuál es su efecto? Dilatan las venas, venodilatación. Al dilatar las venas, lo que van a hacer es disminuir en el corazón la precarga. Entonces le reducen el trabajo del corazón. Porque el corazón tiene 2 trabajos. Llenarse de sangre, que es la precarga, y bombear sangre, que es la poscarga, ¿no? La resistencia al bombeo de sangre. Entonces los calcio antagonistas reducen la poscarga por vasodilatación arteriolar y eso baja el consumo de oxígeno. Y los nitratos lo que hacen es venodilatación. Entonces la sangre se acumula en las venas. Llega menos sangre al corazón, bajan la precarga. Y al bajar la precarga también están disminuyendo el consumo de oxígeno. Ese es el efecto. ¿Estamos? Ese es el efecto de los nitratos como antianginosos. ¿Estamos? Muy bien. El beta block, ojo, es de primera línea para la angina estable. Es de primera línea para la angina estable. ¿Ya? Alternativa para la angina estable, los calcio antagonistas, cuando no puedo utilizar en angina estable, los calcio antagonistas. Y los nitratos solo son sintomáticos, ojo, solo sintomáticos. Lo puedo emplear en el cuadro agudo, por ejemplo, nitroglicerina por vía sublingual, o en el cuadro crónico, como dinitrato de isosorbide o mononitrato de isosorbide. ¿Ya? Solo son sintomáticos. En cambio, los que mejoran el pronóstico son los beta block, ¿ya? Muy bien, incluso previenen arritmias ventriculares, ¿no? Porque bajan el tono simpático, ¿ya? Eso hay que tenerlo en cuenta. Y los beta bloqueadores tienen como efecto adverso, recuerden el broncoespasmo típico, ¿no? Broncoespasmo, bloqueo AB, mucho cuidado, pacientes con asma, con EPOC. Los calcio antagonistas generan edema, ¿ya? Mucho cuidado en pacientes con insuficiencia cardíaca sistólica, está contraindicado. Los nitratos, recuerden sus efectos adversos, cefalea, rubor facial y mucho cuidado cuando se emplea en pacientes con inhibidores de la fosfodiesterasa 5, ¿ya? Como el sildenafilo, ¿no? Inhibidores de la fosfodiesterasa, ¿ya? Porque pueden generar hipotensión severa y generar coma, ¿ya? Mucho cuidado esa interacción entre nitrato y sildenafilo, ¿no? Nitratos y sildenafilo.
Recuerden, los nitratos son dadores de óxido nítrico finalmente, ¿no? Que aumentan el GMP cíclico y eso genera relajación del músculo liso, generando la venodilatación. Y terminamos con fármacos en la insuficiencia cardíaca. En el caso de los fármacos de insuficiencia cardíaca, tenemos aquellos que bajan la poscarga, porque son vasodilatadores. Tal es el caso de los inhibidores de los receptores de renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? Ya sea porque disminuyen la producción de angiotensina 2, como los YECAS, o ya sea los que bloquean al receptor de la angiotensina 2, que son los AT1, que son los ARA2, ¿no? Son diferentes el mecanismo de acción. Los YECAS inhiben la síntesis de angiotensina 2, los ARA2 bloquean los receptores. Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Acá está captopril, enalapril, lisinopril, ARA2, bácalo, valsartán, candesartán, losartán, ¿ya? Esos son los que bajan la poscarga, igual que los beta-block. Los beta-block también bajan la poscarga, ¿ya? Porque van a hacer, ¿no? En este caso, disminución o bloqueo de la vasoconstricción. Entonces, se bloquea la vasoconstricción. Recuerden, en insuficiencia cardíaca, el que se prefiere es carvedilol, porque hace bloqueo alfa-beta, pero también hay selectivos como metoprolol, bisoprolol y carvedilol, metoprolol, bisoprolol y nebivolol, ¿ya? Muy bien, ahí hay una mnemotecnia, comen bistec es la mnemotecnia, ¿no? Comen bistec, carvedilol, comen metoprolol, en nebivolol, bistec, bisoprolol. Comen bistec. Esos 4 beta block se emplean en pacientes con falla cardíaca, ¿ya? Son los que están aprobados. Y unos nuevos fármacos que son los INRA, inhibidores de neprilicina y receptor de angiotensina. Ahí está como representante sacubitril valsartán, que también va a bajar la poscarga, ¿ya? En este caso, sacubitril lo que hace es bloquear a la neprilicina, que es la enzima que metaboliza los péptidos natriuréticos. Entonces, al bloquear la enzima, lo que hace es aumentar la vida media de los péptidos natriuréticos, que son cardioprotectores endógenos. Y sumado a un ARA2, porque viene combinado con valsartán, disminuyen todavía más la poscarga, ¿no? Entonces, esos fármacos son muy importantes porque si a estos, ¿no? Sacubitril, valsartán, beta bloqueadores, YECA, ARA2, le agregamos el antagonista de los receptores de aldosterona, que es la espironolactona, que es un antifibrótico, estamos frente a los fármacos que bajan la mortalidad en pacientes con falla cardíaca. Típica pregunta de examen. Fármacos que bajan mortalidad en insuficiencia cardíaca. Los YECAS, los ARA2, los beta-block, los INRA y los inhibidores de la receptores de aldosterona, ¿no? Porque son antirremodeladores, son antifibróticos, etc. ¿Ya? Entonces, por eso en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, lo primero que hay que hacer es bajar la poscarga, porque tú un paciente con insuficiencia cardíaca lo tienes así, cuando está muy sintomático, tienes aumentada la resistencia, que es la poscarga, aumentado el volumen, que es la precarga. Entonces un paciente con falla cardíaca tiene así, aumentado la precarga y la poscarga. Entonces, ¿qué haces con los fármacos? Tienes que bajar. Entonces, primero baja la poscarga. ¿Con quién baja la poscarga? Con YECA, con ARA2, con beta-block. Luego baja la precarga. ¿Con quién bajas la precarga? Lo bajas la precarga con los diuréticos. Tiazidas, si el edema es leve, furosemida, si los edemas son severos, como un edema de pulmón. ¿Correcto? Ya está. Si mejora, entonces estamos bien, clase funcional 1, estamos bien, ¿no? Si sigue sintomático, hay que agregarle espironolactona, el antifibrótico, cuando no responde al tratamiento, ¿no? Con YECA, con ARA2, con diuréticos, le agregamos espironolactona, porque hay una trípode del tratamiento del paciente con falla cardíaca. La cabeza está YECA, que baja la poscarga, diuréticos, que baja la precarga, y beta-block. Con eso debe mejorar el paciente, ¿ya? De estos, acuérdate, YECA y beta-block bajan mortalidad. Diurético solo es sintomático. Ahora, cuando el paciente tiene insuficiencia cardíaca más fibrilación auricular, ¿qué debemos mejorar? La contractibilidad.
¿Y qué damos? Digoxina. Cuando el paciente con insuficiencia cardíaca tiene asociado FA, damos digoxina para controlar la frecuencia cardíaca. ¿Correcto? Ya está. Diuréticos, digoxina, solo son sintomáticos. Solo son sintomáticos. En cambio, YCARA2, beta-block, los espironolactona, los INRA, bajan mortalidad en pacientes con insuficiencia cardíaca. Diferencian esos dos conceptos. ¿Correcto? Muy bien. Gracias por su atención. Bien, vamos a revisar la parte de fisiología cardiovascular, ¿correcto? Vamos a hacer un resumen de este componente importante de ciencias básicas, ¿no? Comenzamos con la parte de las propiedades del corazón, ¿ya? Tenemos el automatismo, recuerden, es la capacidad de generar o producir un potencial de acción. Esa capacidad del corazón intrínseca de producir su propio potencial de acción se llama automatismo, igual que las neuronas. Pero no solo produce el potencial de acción, sino que también conduce el potencial de acción. Entonces tiene todo un sistema especializado que se llama sistema sinusal para generar y conducir el potencial de acción. Entonces a esa capacidad de generar, de producir, se llama automatismo. Y la conducción, dromotropismo. Vasomotropismo es la capacidad de excitabilidad, ¿no? Entonces, el corazón frente a estímulos puede excitarse. Y el cronotropismo, que tiene que ver con la frecuencia cardíaca, el ionotropismo, que tiene que ver con la fuerza de contracción, esto tiene que ver con la sístole, con el calcio, y el lusotropismo, que es la capacidad de relajación del corazón. Entonces, así como hay una contracción, hay una relajación que está relacionada con la diástole. Entonces, esas son las 6 propiedades del corazón que debes acordarte porque te pueden preguntar. Te decía que hay un sistema especializado, ¿no es cierto?, en producir y conducir el potencial de acción. Tu marcapaso primario es este, el nodo sinusal o nodo sinoauricular. Este es tu marcapaso primario. A través de haces internodales lo llevan a tu marcapaso secundario, que es tu nodo AB, tu marcapaso secundario, tu nodo AB, que recuerda, tu marcapaso secundario, que es un nodo AB, hace una pausa para que primero se contraiga la aurícula y luego el ventrículo, acuérdate. Ahora, estos haces internodales son importantes, tienes el hace internodal anterior, medio, el posterior, ¿ya? El más importante es el posterior, también llamado de Torel, ¿ya? Porque por ahí pasa la mayor cantidad de impulsos. Y recuerda que a la aurícula izquierda hay un haz especializado que lo conduce, que es el haz de Bachmann. Conduce el impulso de la aurícula derecha a la aurícula izquierda, acuérdate. Son los haces internodales. Una vez que pasan por el nodo AB, baja el haz de His, rama derecha, rama izquierda, y terminan ¿en dónde? En las famosas fibras de Purkinje, ¿ya? Estas fibras que están viendo terminales son las llamadas fibras de Purkinje, que finalmente son nuestro marcapaso terciario, ¿ya? Muy bien. Entonces, cuando te pregunten quién es el comandante, quién es el que comanda el potencial, la generación del potencial de acción, el nodo sinusal, normalmente es el nodo sinusal, ¿ya? Es el que comanda, por eso el marcapaso primario. Luego, si te dicen quién es el que tiene la menor velocidad de conducción, quién hace la pausa, quién es la conducción más lenta, el nodo AB. Hace un retraso para que primero se contraiga la aurícula y luego los ventrículos. Y por el contrario, si te dicen quiénes son los que conducen más rápido el potencial, quiénes son los más veloces, las fibras de Purkinje. Tengan en cuenta ese dato. Entonces, cuando uno registra esta actividad eléctrica, finalmente es lo que tenemos en el electrocardiograma, ¿no es cierto?, registrado esto de acá. Por ejemplo, la conducción en la aurícula del potencial de acción queda grabada en la onda P. Por eso la onda P es la despolarización de la aurícula, ¿no es cierto? Luego tenemos el complejo QRS. El QRS es la conducción o la despolarización del ventrículo. Despolarización del ventrículo, ¿no? Como pueden ver, miren, el nodo AB genera este segmento, el segmento PR. Luego la conducción por el haz de His, la primera parte del complejo QRS.
luego la zona del ápex, ojo, primero se despolariza el tabique, luego el ápex y luego toda la pared ventricular. Y luego termina en la onda T, que es la repolarización ventricular. Recuerden, repolarización ventricular. Todo eso queda registrado en el electrocardiograma. Recordemos que hay dos tipos de potencial de acción. El potencial de acción rápido, que lo tienen las fibras contráctiles de la aurícula, del ventrículo, también las fibras de Purkinje o el haz de His, y hay un potencial de acción lento, que lo tienen nuestro marcapaso, el nodo sinusal y el nodo AB. El nodo sinusal y el nodo AB tienen un potencial de acción lento. Eso hay que diferenciar. Y miren que son diferentes componentes, ¿ya? Son diferentes componentes. El potencial de acción rápido, miren, tiene todos estos componentes. La fase 4 es el potencial de reposo, que lo hace la bomba de sodio y potasio, ¿ya? Bomba de sodio y potasio, esa es la fase 4. Luego viene la fase 0, ¿correcto? La fase 0, recuerden, es la fase de despolarización, donde participa sodio. El sodio ingresa a la célula y lo despolariza. La fase 1 es de repolarización precoz, porque se abren canales de potasio, repolarización. La fase 2 es de meseta, donde entra iones calcio para la contractibilidad. Y la fase 3 es la repolarización tardía o definitiva, donde ya más canales de potasio se abren. El potasio sale y repolariza la célula. Entonces, fíjate qué iones participan. Si te dicen fase 0, despolarización, sodio. Si te dicen fase 2, meseta, calcio. Fase 3, repolarización, potasio. Eso tienes que acordarte. Diferente en un potencial de acción lento, porque en el lento, la fase 4 es una despolarización automática. Despolarización automática. Por eso tiene una pendiente, miren. Y en esa fase 4, ¿quién participa? Iones sodio. Iones sodio. Acá en el potencial de acción lento, la fase 0 corresponde a la despolarización y participan canales de calcio, pero lentos, por eso potencial de acción lento. En cambio acá la fase 0 era sodio por canales rápidos, por eso el potencial era rápido. No hay fase 1, no hay fase 2, de frente se va a la fase 3, que es la repolarización, donde participa potasio. Potasio. Entonces miren cómo el potencial en el caso de nuestros marcapasos es diferente, ¿correcto? Muy bien, eso tengan en cuenta. Ahora, cuando el corazón está en la fase 0 de despolarización, fase 1, fase 2 y parte de la fase 3, acá el corazón no puede excitarse. Eso se llama periodo refractario absoluto. ¿Qué es un periodo refractario absoluto? El periodo refractario absoluto quiere decir que no responde a ningún estímulo el corazón. No responde a ningún estímulo. El corazón no se puede excitar. En cambio, la última partecita de la fase 3 se llama periodo refractario relativo. Periodo refractario relativo, la última parte de la fase 3. ¿Y qué quiere decir? Que el corazón se puede excitar, pero el estímulo tiene que ser muy intenso. Diferencian esos dos periodos. Periodo refractario absoluto, ningún estímulo puede excitar al corazón. Es fase 0, 1, 2 y parte de la fase 3. Y el cachito de la fase 3, la última parte, se llama periodo refractario relativo, donde el corazón sí se puede excitar, pero con un estímulo intenso. Diferencian esos dos conceptos. Vamos con la contractibilidad. Recuerden que cuando se genera el potencial de acción, entonces este potencial de acción va por la membrana, la sarcolema del miocito cardíaco, es la membrana plasmática, y abre canales de calcio, voltaje dependientes. Entonces, mire esta calcio extracelular que te acuerdas en la fase 2 de meseta ingresaba, ya está, en la fase 2 ese calcio ingresa y ese calcio extracelular estimula los receptores de reanodina que están en el retículo sarcoplásmico, ¿ya? Que es la gran organela que almacena bastante calcio en el miocito cardíaco. Entonces, ese calcio que ingresa del extracelular activa los receptores de reanodina en el retículo sarcoplásmico y se abren bastantes canales de calcio, en la cual se libera el calcio. ¿A dónde? Hacia el sarcoplasma, que es el citoplasma del miocito. Y este calcio se une con la
troponina C, acuérdate, troponina C. Y al actuar con la troponina C, el calcio hace que la actina de los filamentos delgados con la miosina de los filamentos gruesos interactúen y se contraiga. ¿Quién? La unidad funcional que se llama sarcómera, que está delimitada por dos líneas Z. Recuerda, la sarcómera está delimitada por dos líneas Z. Entonces, la sarcómera con sus filamentos delgados y gruesos se interconectan. Entonces produce la contracción, ¿ya? Debido a la interacción del calcio con la troponina C, ¿ya? Luego pasa lo que viene a ser la relajación, ¿ya? La relajación tiene que ver con que una vez que ya se produjo la contracción de la sarcómera, ahora este calcio regresa a su depósito, a su almacén, que es el retículo sarcoplásmico, a través de una bomba ATPasa. Regresa el calcio, ¿correcto? O se intercambia también con sodio, como estamos viendo acá, se intercambia con sodio. Entonces, con ello se reduce la concentración de calcio en el citoplasma y la sarcómera se relaja, porque al no haber calcio ya no interactúa con la troponina C y eso impide la interacción entre actina y miosina, ¿no? En la sarcómera, ¿ya? Entonces, de esa manera se produce la contracción del músculo cardíaco. ¿Qué hay que resaltar acá? Que el calcio extracelular es importante para la contracción del miocito cardíaco, que la principal fuente de calcio es el retículo sarcoplásmico. Justamente esto de acá, este túbulo junto con dos retículos sarcoplásmicos se llaman túbulo T, que es algo propio también del miocito cardíaco, ¿ya? Y para la relajación, recuerden que participa una ATPasa, una bomba ATPasa para la relajación. En el caso de lo que viene a ser ya en lo que viene a ser la propiedad del ciclo cardíaco, es muy importante recordar la inervación cardíaca. Tenemos que el corazón tiene inervación por el sistema nervioso autonómico, el parasimpático, ¿no es cierto?, con los ganglios cervicales, ¿ya? Y a través del nervio vago, ¿no? Principalmente, ¿no? El parasimpático con el nervio vago, décimo par craneal, ¿no? Ahí tenemos la acetilcolina como neurotransmisor. Y recuerden, el principal efecto del sistema parasimpático está a nivel de la aurícula, ¿ya? El sistema parasimpático predomina en la aurícula. Y lo que va a hacer es bajar sobre todo la frecuencia cardíaca. O sea, es un cronotrópico negativo. También baja la fuerza de contracción, o sea, es ionotrópico negativo. Pero su principal efecto es esto, bajar la frecuencia cardíaca. Ese es el principal efecto, porque predomina en la aurícula. Es diferente a la inervación por el simpático, que predomina en los ventrículos. Ahí está, ganglios, ¿no es cierto?, cervicales, torácicos superiores, neurotransmisor, la norepinefrina. Esa norepinefrina lo que hace, ¿no es cierto?, es bajar sobre todo la fuerza de contracción. Aumentar la fuerza de contracción, ¿no es cierto? El tono simpático aumenta la fuerza de contracción. Entonces es un ionotropismo positivo. También aumenta la frecuencia cardíaca, o sea, es cronotrópico positivo. Pero su principal efecto, como predomina en los ventrículos, es aumentar la fuerza de contracción, ¿ya? Entonces, eso deberían recordar. El parasimpático, sobre todo, es un cronotrópico negativo, y el simpático, sobre todo, es un ionotrópico positivo. ¿Quiénes son los mediadores? Recuerden, el parasimpático, el nervio vago, la acetilcolina, receptores muscarínicos M2, ¿correcto? En el caso del simpático, los ganglios cervicales torácicos superiores, norepinefrina, receptores beta-1 adrenérgico, que está en el corazón, beta-1 adrenérgico. Vamos con el ciclo cardíaco, rápidamente. ¿Qué podemos mencionar del ciclo cardíaco? ¿Ya? El ciclo cardíaco tiene una sístole y una diástole, ¿correcto? Entonces, recordemos que en un ciclo cardíaco lo vamos a tener así, lo vamos a pintar de dos colores, ¿ya? Azul para lo que es lo más
que dura en el ciclo, que es la diástole, que forma 2/3 del ciclo cardíaco. Y la sístole, que vendría a ser, entonces vamos a dibujarlo bien, ¿correcto? Si lo dividimos así, ¿no es cierto? Como una tortita, entonces decimos esto. La diástole es 2/3, eso es la diástole, 2/3 del ciclo cardíaco, es lo que más dura, y la sístole es 1/3. 1/3 es la sístole, ¿correcto? Tengan en cuenta ese dato. ¿Cuáles son las fases de la diástole? La fase de llenado, ¿correcto? Llenado. Y el llenado tiene varias etapas, ¿ya? Vamos a ir enumerando. Una de ellas es la contracción auricular, ¿ya? Luego tenemos acá, continuamos porque es un ciclo cardíaco. Primero es la fase de llenado, la eyección rápida, luego la eyección lenta, ¿ya? O diástasis también llamada. Entonces, mira, la fase de llenado tiene 3 etapas. Fase de llenado. El llenado rápido, el llenado lento, y luego esto continúa acá, porque es un ciclo, contracción auricular. 3 etapas. Llenado rápido, llenado lento, contracción auricular. 3 etapas. Luego del llenado, ¿no es cierto? Tenemos lo que es parte de la sístole. Una vez que termina el llenado, termina de llenarse los ventrículos, tenemos la contracción isovolumétrica, que ya forma parte de la sístole. Luego de la contracción isovolumétrica viene la eyección, que también forma parte de la sístole, o sea, la salida de la sangre del ventrículo a las arterias, a la arteria aorta, a la arteria pulmonar. Y nuevamente una parte de la diástole, que es la relajación isovolumétrica. Relajación isovolumétrica. Ya está. Entonces recuerda que la fase de llenado y relajación isovolumétrica es diástole. Y eyección y contracción isovolumétrica es sístole. Eso acuérdate, ¿ya? Entonces tenemos esas etapas. Ahora, ¿qué pasa en cada una de esas etapas? Por ejemplo, en lo que es el llenado rápido, luego llenado lento, entonces la ventrículo se está llenando de sangre, ¿no es cierto? Ya, luego del llenado, la última etapa es la contracción auricular. El llenado rápido es más o menos 70%, el llenado lento es 10% del llenado del ventrículo, y la contracción auricular termina de llenar al ventrículo en un 20%. Luego viene la contracción isovolumétrica. Cuando escuches la palabrita isovolumétrica, todas las válvulas están cerradas. Por eso la sangre ni entra ni sale. Entonces, cuando te digan las etapas donde las válvulas están cerradas, es contracción isovolumétrica y relajación isovolumétrica. La diferencia es que en la contracción isovolumétrica la presión del ventrículo izquierdo está elevado porque está lleno de sangre, y en la relajación está bajo la presión del ventrículo izquierdo porque está vacía, no hay sangre. Esa es la diferencia, ¿ya? Y la contracción isovolumétrica inicia con ¿qué? Una vez que se termina de llenar la sangre, los ventrículos, las válvulas auriculoventriculares, se cierran. Entonces esto, acá hay un suceso importante. Las válvulas auriculoventriculares se cierran. Primero las del lado izquierdo, primero la mitral y luego la tricúspide. Entonces, este cierre de las auriculoventriculares genera el primer ruido cardíaco. Recuerda, primer ruido cardíaco por el cierre de las auriculoventriculares en la contracción isovolumétrica. Luego, tienes acá que en la relajación isovolumétrica las válvulas semilunares o sigmoideas se cierran. Primero la aórtica, luego la pulmonar. Siempre las válvulas izquierdas se cierran primero. Eso genera el segundo ruido cardíaco. Segundo ruido cardíaco. Entonces, primer ruido cardíaco se produce por el cierre de las auriculoventriculares. Segundo ruido cardíaco, cierre de las semilunares. ¿Dónde es el primer ruido? Contracción isovolumétrica. ¿Dónde el segundo ruido? Relajación isovolumétrica. Pero también recuerden que hay un tercer y cuarto ruido, que muchas veces son patológicos. El tercer ruido es por el llenado rápido, tercer ruido. Y el cuarto ruido es por una contracción auricular enérgica, cuarto ruido. ¿Estamos? Ahí está. Tercer ruido, llenado rápido. Cuarto ruido, contracción auricular enérgica. Eso también acuérdense, ¿ya? Ahora, si vamos con el electrocardiograma, ¿ya? Vamos a darnos cuenta que la contracción auricular se relaciona con la onda P, porque recuerda que la onda P es la despolarización de la aurícula. Y después de despolarizar la aurícula, se contrae la aurícula. El complejo QRS se relaciona con
la contracción isovolumétrica. El segmento ST se relaciona con la fase de eyección, mira, el segmento ST. Y luego tenemos acá la onda T, que es la repolarización ventricular, que se relaciona con la relajación isovolumétrica y la parte final del llenado. Entonces eso también acuérdate, ¿no? La contracción auricular con la onda P, la contracción isovolumétrica con el complejo QRS, la fase de eyección con el segmento ST y la relajación isovolumétrica con la onda T. ¿Estamos? Muy bien. También te puedes relacionar con las fases del potencial de acción. La contracción isovolumétrica se relaciona con la fase 0, que es la despolarización, porque la QRS es despolarización del ventrículo. La fase 2 de meseta, donde entra calcio, se relaciona con el segmento ST y esta con la fase de eyección. Y la fase 3 con la onda T, que es la repolarización, donde participa potasio. Recuerda, fase 0 participaba sodio, la fase 2 calcio y la fase 3 potasio. Miren cómo se relaciona. En la eyección quiero que te acuerdes de algo. ¿El ventrículo con cuánto se llena? Con 120 mililitros de sangre. Es la capacidad del ventrículo. Se llama volumen telediastólico. 120. ¿Correcto? ¿Y cuánto le da a la aorta? Eso es volumen sistólico. ¿Cuánto le da? 70 mililitros. Si tú sacas este cociente, volumen sistólico sobre volumen telediastólico, se produce la famosa fracción de eyección, que debe ser siempre más del 50%, como sale, ¿no? Entonces, ¿qué es la fracción de eyección? Es el volumen que sale a la aorta, volumen sistólico, sobre el volumen de llenado final, que se llama telediastólico, 70 sobre 120. Esa es la fracción de eyección. Normalmente debe ser más del 50%. Vamos con hemodinamia. Recuerden siempre que la regla de Poiseuille nos dice que el flujo sanguíneo depende de diferencial de presión sobre resistencia. Entonces, el flujo sanguíneo depende de la diferencia de presión en un estrecho de un vaso sobre la resistencia. Entonces, de esta manera, el flujo sanguíneo es directamente proporcional a la diferencia de presión e inversamente proporcional a la resistencia. Quiere decir que si aumenta la presión, aumenta el flujo sanguíneo. Pero si aumenta la resistencia, disminuye el flujo, o viceversa. Entonces acuérdate que el flujo con presión es directamente proporcional y el flujo con resistencia es inversamente proporcional. ¿Estamos? Y mira, la resistencia, ¿de quién depende? La resistencia depende de la viscosidad, de la longitud del vaso en forma directamente proporcional, pero sobre todo del radio del vaso en forma inversamente proporcional. En forma inversamente. Mira, radio a la cuarta. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si acá el radio es como 1, miren, y acá el radio es como 2, porque se ha duplicado el lumen, la resistencia, ¿cómo va a ser? Miren, si aumenta el radio del vaso, disminuye la resistencia, porque son inversamente proporcionales. Resistencia con radio del vaso, son inversas. Entonces, si aumenta el radio, la resistencia disminuye. Entonces, si acá el radio es como 1 y la resistencia es como 2, entonces acá la resistencia, ¿no es cierto? Acá va a ser menor, ¿correcto? Va a ser menor. Si estoy aumentando el radio del vaso, voy a disminuir la resistencia porque son inversamente proporcionales. Ahora, ¿y eso cómo se relaciona con el flujo? De hecho, pues, si tú pasas esta fórmula acá, entonces el flujo sanguíneo, ¿cómo qué queda? Como diferencia de presión por ratio a la cuarta. Este radio a la cuarta sube arriba y abajo queda la viscosidad, la longitud del vaso. Entonces, si te das cuenta, miren cómo es el flujo con el radio del vaso. Son directamente proporcionales. Entonces, si acá el radio aumenta, la resistencia disminuye, ¿verdad? Porque son inversamente proporcionales. Pero, ¿qué pasó con el flujo? El flujo va a aumentar. Entonces, si acá el flujo era como 1, acá el flujo va a ser como 16, 2 a la cuarta, flujo 16. Entonces, con esto nos damos cuenta de un detalle importante, que el principal factor que regula el flujo sanguíneo es el radio del vaso. Esa es la conclusión. Principal factor que regula el flujo sanguíneo es el vaso, es el radio del vaso, ¿correcto? Muy bien.
Recordemos de los vasos sanguíneos, ¿no es cierto?, que las arterias son reserva de presión. Arterias que tienen desarrollado la capa media de músculo liso son reserva de presión. En cambio, las venas, que son reserva de volumen, venas donde está desarrollado la adventicia y tienen más luz, son reserva de volumen. Entonces, eso queda grabado acá, ¿no es cierto? Miren cómo las arterias son reserva de presión. Sobre todo acuérdense de las arteriolas, porque son las gran reguladoras de la resistencia vascular periférica, por su gran desarrollo de músculo liso. Y las venas son reserva de volumen. Miren las venas, capacidad vascular. Venas, reserva de volumen. Acuérdense eso. Y cuando hablamos de velocidad, ¿dónde la velocidad de flujo es mayor? En las arterias. Es mayor. ¿Y dónde la velocidad de flujo es menor? En los capilares. ¿Por qué la velocidad de flujo es menor en los capilares? Porque ellos hacen intercambio de sustancias. Por eso en los capilares, como va a haber intercambio de sustancias, la velocidad de flujo es mínima para que se pueda dar oportunidad de este flujo de sustancias. Ahora, ¿de qué depende la velocidad del flujo? De la sección transversal. Entonces, ¿cómo son? Son inversamente proporcionales. Acuérdate, velocidad de flujo sanguíneo es inversamente a la sección transversal. Entonces, ¿cómo es la aorta? La aorta es un vaso. ¿Cómo son los capilares? Los capilares son millones de vasos. Entonces, si yo sumo el área transversal de todos los capilares, entonces resulta un gran vaso. Entonces, miren, a mayor área transversal, menor velocidad. A menor área transversal, mayor velocidad. Eso recuérdate, la aorta tiene menor área transversal que los capilares. Y uno podría pensar, ¿pero por qué? Es que tiene solo una aorta. Los capilares son millones. Y si tú sumas el área transversal de los capilares, es mucho mayor. Entonces recuerda, el área transversal con la velocidad son inversamente proporcionales. Recuerda estas funciones. La precarga es el volumen de llenado final. Depende sobre todo de la volemia, del retorno venoso. La poscarga, recuerda que es la tensión parietal. Sobre todo depende de la resistencia vascular periférica. Y la contractibilidad depende de ¿quién? Del calcio, sobre todo del calcio. Estas tres funciones son los tres determinantes del gasto cardíaco, ¿ya? Recuerda que la precarga está determinado por la ley de Frank-Starling. La precarga te dice, si tú aumentas tu precarga, y te lo puede decir así, aumentar la volemia, aumentar el retorno venoso, etcétera, que aumentas tu gasto cardíaco, tu volumen sistólico, así. Entonces, si tú aumentas tu precarga, aumentas gasto cardíaco. Si aumentas tu precarga, aumentas tu gasto cardíaco. Esa es tu ley de Frank-Starling, ¿ya? Entonces, a nivel macroscópico es eso. Si tú aumentas precarga, retorno venoso, volemia, aumentas tu gasto cardíaco. Eso te dice la ley de Frank-Starling, ¿correcto? A nivel microscópico, la ley de Frank-Starling te dice que la fuerza de contracción depende de la longitud inicial del sarcómero o de la sarcómera. O sea, la sarcómera es como un elástico, ¿no? Si tú aumentas su longitud, su fuerza de contracción va a ser mayor. Y con ello aumentas tu volumen sistólico. Entonces, a nivel microscópico, la ley de Frank-Starling es así. La fuerza de contracción depende de la longitud inicial de la sarcómera. De eso depende, ¿ya? Luego tienes la poscarga, que básicamente se rige por la ley de Laplace, ¿no? La ley de Laplace, resistencia periférica, grosor de la pared, etc. ¿Ya? Muy bien. Recuerden que volumen sistólico de elección por frecuencia cardíaca es gasto. Y gasto por resistencia es presión arterial. ¿Correcto? Gasto por resistencia es presión arterial. Recuerda que tienes una presión sistólica que vale 120 mililitros de mercurio, una presión diastólica que vale 80 mililitros de mercurio en valores normales. ¿Correcto? Muy bien. Eso es muy importante recordar esos parámetros porque te pueden preguntar, ¿ya? Y recuerda también que puedes calcular tu diferencial de pulso, tu presión arterial media. Ojo, se calcula como tu presión sistólica menos diastólica sobre 3. Y a eso le sumas tu presión diastólica.
y esto debe salir más o menos 90 milímetros de mercurio. Así se calcula presión arterial media. Cuidado, te pregunte. ¿Ya? Presión sistólica menos diastólica sobre 3, más presión diastólica. Muy bien. Los flujos sanguíneos, ¿cómo están distribuidos? Miren la distribución de volumen. ¿Quién en reserva de volumen? Venas. ¿Quién reserva de presión? Arterias. Y miren la distribución de la resistencia, ¿no? Sobre todo en las arterias. ¿Quién es el gran regulador de la resistencia vascular periférica? Las arteriolas. Recuerden ese concepto. Las arteriolas son los gran reguladores, ¿ya?, de la resistencia vascular periférica. Muy bien. Recuerden que el que más consume flujo sanguíneo es el hígado. Consume, mira, hasta 25% del gasto cardíaco. Pero el que más consume por gramo de tejido es el riñón. Y en el oxígeno es igual. El que consume más oxígeno es el músculo esquelético, miren, 27%. Pero el que más consume por gramo de tejido es el corazón. Eso diferencien, por favor, porque les pueden preguntar. ¿Quién consume más gasto cardíaco? El hígado. Pero si te dicen, ¿quién consume más gasto, más volumen por gramo de tejido? Riñón. Eso es en cuanto a volumen, a gasto cardíaco. Si te dicen en cuanto a oxígeno, ¿quién consume más oxígeno? Músculo esquelético. ¿Y quién por gramo de tejido? El corazón. ¿Ya? Recuerden que el endotelio es regulado por diferentes sustancias, ¿correcto? El endotelio es regulado por diferentes sustancias y tenemos por acá los vasodilatadores y los vasoconstrictores. Entonces, ¿quiénes son vasodilatadores? Bradicinina, acetilcolina, sustancia P, endotoxinas, por ejemplo en la sepsis, porque todos estos factores estimulan a que el endotelio produzca óxido nítrico. Y el óxido nítrico, recuerden que se forma a partir de la L-arginina, se forma el óxido nítrico, este estimula el GMP cíclico y este GMP cíclico como segundo mensajero relaja el músculo liso. ¿Quién más es vasodilatador? Prostaglandina E, prostaciclina también son vasodilatadores. Al hacer vasodilatación, baja la resistencia vascular periférica, baja la presión arterial y aumenta el flujo sanguíneo. En cambio, ¿quiénes son vasoconstrictores? Vasoconstrictores vienen a ser la angiotensina 2, la endotelina potente, tromboxano, prostaglandina F. Todas estas sustancias lo que hacen es vasoconstricción, con lo cual aumentan la resistencia vascular periférica, aumentan la presión arterial y disminuyen el flujo sanguíneo, ¿ya? Entonces acá hay que recordarnos quiénes son vasodilatadores, quiénes son vasoconstrictores. Y recuérdate sobre todo, a nivel del endotelio, el principal vasodilatador, óxido nítrico. Y en vasoconstrictor, endotelina, como productor del endotelio. Bien, vamos a revisar la parte histológica del sistema circulatorio, ¿correcto? Bien, recordar que en el corazón tenemos diferentes capas que lo recubren, ¿no? Tenemos la capa más interna, recuerden que se llama endocardio, endocardio. La capa más gruesa y que es la capa muscular, el miocardio, ¿no? Hecho de tejido muscular cardíaco. Y luego la capa más externa que viene a ser el epicardio, el epicardio. ¿Ya? Ya está. Y una capa que lo recubre, ¿no es cierto?, externamente, que es el pericardio. Y ojo con el pericardio, porque tiene dos hojas. La hoja más externa se llama pericardio fibroso, la hoja más externa. Y la hoja más interna se llama pericardio seroso, seroso. Justamente en este pericardio seroso, que es más interno, hay dos hojitas, la hoja visceral y la hoja parietal. Y entre ambas hay un espacio, el espacio pericárdico, donde hay líquido, que más o menos hay un 10 a 20 mililitros de líquido pericárdico. ¿Ya? Cuando ese líquido se acumula, recuerden, ya tenemos un derrame pericárdico, ¿no? Cuando es más de 50 mililitros, cuando es más de 200 mililitros de forma aguda,
ya eso es un taponamiento cardíaco, es porque ya se ha acumulado excesivamente, ¿no? Entonces miren, entre las dos hojas, parietal y visceral, del pericardio seroso, es que encontramos este espacio lleno con líquido, ¿correcto? Un líquido pericárdico. Y acá tenemos una homología. La hoja visceral del pericardio seroso es el epicardio, es lo mismo. La hoja visceral del pericardio seroso es el epicardio, ¿ya? Recuerden ese dato. Muy bien. Ahora, reconocer que en este tejido muscular cardíaco, en este miocardio, hay unas estructuras que unen a los miocitos cardíacos, que son los famosos discos intercalados, que es propio del tejido muscular cardíaco. Recuerden que el tejido muscular cardíaco es un tejido llamado estriado, igual que el músculo esquelético, porque tiene comunidad anátomo-funcional a la sarcómera, ¿correcto? Tiene comunidad anátomo-funcional que está delimitado por dos líneas Z. Acuérdense ese dato, ¿ya? Pero están, como podemos ver, conectados, cada miocito cardíaco está conectado con el otro mediante los discos intercalados, que son, si lo podemos ver acá a mayor amplitud, son uniones eléctricas, uniones gap, así le llamamos. Entonces son conexiones eléctricas, miren, para que haya un flujo de iones de un miocito a otro. Entonces esos discos intercalados, que es propio del tejido muscular cardíaco, permite que haya conexión eléctrica y que todo el miocardio actúe como un sinsitio, como un todo, de tal manera que la contracción es sincrónica, es organizada como un todo y no haya contracciones así de manera parcial. Entonces, esas uniones gap o uniones eléctricas de los discos intercalados permiten que el corazón actúe como un sinsitio. El aparato valvular, recuerden, tenemos la válvula en el lado izquierdo, la válvula mitral, dos valvas, una anterior y posterior, y la válvula tricúspide, ¿verdad? Válvula tricúspide, porque hay una valva septal, una valva anterior y una valva posterior. Esas son las válvulas, las válvulas auriculoventriculares, ¿ya? Y luego tenemos las válvulas semilunares. Las válvulas semilunares, que vienen a ser la aórtica y la pulmonar, ¿no es cierto? Son el otro ejemplo de válvulas de lo que viene a ser el aparato valvular del corazón, ¿ya? Acá vemos, por ejemplo, el sistema valvular de las auriculoventriculares. Tienen un anillo, ojo, un anillo valvular, tienen unas cuerdas tendinosas, y estas se apoyan sobre los músculos papilares. Todo ello constituye el aparato valvular. Esto lo vemos en las válvulas solo auriculoventriculares. El anillo mitral, el anillo tricúspide, las cuerdas tendinosas y los músculos papilares que dan soporte. Recuerden que la función de las válvulas es que tengan un flujo anterógrado la sangre, un flujo unidireccional, que no haya reflujo de sangre, ¿verdad? Esa es la particularidad de las válvulas cardíacas. Recuerden que las válvulas están hechas de tejido conectivo, ¿ya? Tejido conectivo, en este caso, que tienen tres capas: capa esponjosa, capa fibrosa, miren, tejido conectivo fibroso, ¿ya? Y acá ya está el ventrículo, ¿no? Entonces, miren, una capa esponjosa, una capa fibrosa es lo que tiene el aparato el aparato valvular. Están hechos de tejido conectivo fibroso, envuelto por endocardio, ¿no? Que es la capa más íntima de lo que viene a ser el corazón. Tenemos un sistema especializado en la formación y conducción del impulso eléctrico del corazón. Se llama sistema sinusal.
Nuestro marcapaso primario se llama el nodo sinusal, es el que inicia, es el que comanda, ¿no?, lo que viene a ser el impulso eléctrico. Este se conecta con el nodo aurículo-ventricular por haces internodales. El más importante es el haz posterior o haz de Torel, pero también tenemos el haz medio o haz de Weckenbach, y también tenemos un haz que lleva el impulso eléctrico de la aurícula derecha al ventrículo, a la aurícula derecha a la aurícula izquierda. Se llama el haz de Bachmann. El haz de Bachmann lleva el impulso eléctrico de la aurícula derecha a la aurícula izquierda. Ojo con ese dato. Entonces, a través de esos haces internodales, el nodo sinusal se conecta con el nodo AB. Recuerden, el nodo AB está ubicado en el triángulo de Koch de la aurícula derecha. Luego el nodo AB hace un retraso fisiológico, es el que tiene la conducción más lenta, el nodo AB. ¿Para qué? Para que primero se contraiga la aurícula y luego el ventrículo. Luego se pasa el impulso a las de His y finalmente a las fibras de Purkinje, que son las que tienen la mayor velocidad de conducción eléctrica. Recuerden ese dato, fibras de Purkinje. Entonces recordemos que el nodo sinusal es tu marcapaso primario, tu nodo AB, el marcapaso secundario, es el que hace el retraso fisiológico, es el que tiene la conducción lenta, y tu marcapaso terciario es las fibras de Purkinje, que son los que tienen la conducción más rápida del impulso eléctrico. Veamos ahora la estructura vascular a nivel histológico. Y acá tenemos que diferenciar arterias de venas. Las arterias, como pueden ver, tienen 3 capas. Una capa íntima, una capa media y una externa que es la adventicia. Esas 3 capas las podemos ver, ¿no es cierto?, en la imagen, una capa íntima, una capa media y una capa adventicia. Las venas también tienen estas 3 capas, adventicia, media y una capa íntima. Pero ¿qué podemos decir de las arterias? Que las arterias lo que tienen más desarrollado es la capa media, donde está la capa de músculo liso. Son vasos que almacenan presión, reserva de presión. Son los que regulan la resistencia vascular periférica. Este es el caso específico de las arteriolas. ¿Estamos? Y también podemos mencionar que las arterias llevan sangre oxigenada y nutrientes en su interior, ¿verdad? La excepción a la regla, a esto, ¿quién es? La arteria pulmonar y las arterias umbilicales. La arteria pulmonar y las arterias umbilicales son las únicas que llevan sangre desoxigenada. En el caso de las venas, podemos decir que las venas tienen más desarrolladas la capa más externa, la adventicia, ¿correcto? Son reserva de volumen, porque la luz de las venas es más grande. Son reservas de volumen, aumentan la capacitancia, ¿no? Y llevan sangre desoxigenada y productos de desecho. ¿Cuál es la excepción? La vena umbilical y la vena pulmonar, porque la vena umbilical y la vena pulmonar llevan sangre oxigenada. ¿Estamos? Eso debemos recordar entonces de las arterias, de las venas. También podemos mencionar que las arterias son divergentes porque se van ramificando, ¿no? Entonces nace la aorta, luego da ramas, arterias musculares, pequeñas arterias que son las arteriolas. En cambio, las venas son convergentes porque se van uniendo y luego van llegando finalmente al corazón, ¿no? A través de las venas cavas. Son convergentes. Entonces tenemos esa diferencia. Hay unos vasitos que irrigan a las arterias, o sea, vasos que nutren a los vasos. Se llaman vasas vasorum. Vasas vasorum. ¿Quién tiene más vasa vasorum? Esta vasa vasorum está en la capa más externa, que es la adventicia. Ojo, que estos vasa vasorum son más abundantes en las venas que en las arterias. ¿Por qué las venas tienen más vasa vasorum? Porque como transportan sangre desoxigenada y desechos, necesitan pues nutrirse más sus capas. En cambio,
Las arterias que llevan oxígeno, nutrientes, por difusión, ya sus capas se van nutriendo. Esa es la diferencia. Veamos, miren, las arterias más grandes, como es el caso de la arteria aorta y de la arteria pulmonar, se dicen que son arterias elásticas. Por definición, un vaso elástico es una vena, porque las venas son elásticas, se distienden, ¿correcto? Y también colapsan. Las venas se distienden y colapsan. Las arterias no. Las arterias no colapsan porque tienen una gruesa capa media de músculo liso. La excepción a la regla es la aorta y la pulmonar. ¿Ya? Decimos que son arterias elásticas porque se tienen que distender ya que son las primeras en recibir el volumen de sangre. El ventrículo izquierdo le da la sangre a la aorta. El ventrículo derecho le da la sangre a la arteria pulmonar. Entonces, como van a recibir bastante sangre, tienen que ser elásticas para distenderse. Entonces, miren cómo son las estructuras de la aorta y la pulmonar. Tienen células endoteliales en la túnica íntima, que es la capa más interna de los vasos. Luego hay una lámina basal, una membrana elástica interna, una membrana elástica externa, y acá podemos ver pues en la capa media las células musculares lisas de la túnica media, las células musculares lisas, ¿no? Y como parte del tejido conectivo tenemos las fibras reticulares, colágenas finas, pero las que más predominan en estas arterias elásticas son las fibras elásticas de tejido conectivo, que es justamente la que va a dar esa capacidad de elongarse, de distenderse cuando reciben sangre. Entonces, esas fibras elásticas predominan en la arteria aorta y en la arteria pulmonar. Luego tenemos la capa más externa, que es la adventicia, ¿no? Donde tenemos, ya hemos dicho, los vasa vasorum, que son los vasitos que irrigan a los vasos, ¿no? Tiene tejido conectivo, colágeno, fibroblasto, etc. ¿Ya? Entonces recuerden, cuando te pregunten quiénes son arterias elásticas con gran desarrollo de la capa media, que tienen fibras elásticas que permiten elongarse, distenderse, la aorta y la pulmonar. Van ramificándose y formamos las arterias musculares, que ya son ramificaciones. También tienen su túnica íntima, su túnica media y su túnica adventicia. Acá lo que predomina es la túnica media, que está hecha de bastante músculo liso, y predominan sobre todo, las fibras colágenas de tejido conectivo, ¿ya? Hay fibras colágenas acá más en la túnica media, al igual que en la adventicia, ¿ya? En la adventicia. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia con las anteriores es que estas arterias musculares ya no se elongan tanto, porque no tienen tantas fibras elásticas, sino tienen fibras colágenas. Entonces le dan más soporte, más resistencia, junto con las células musculares lisas. ¿Ya? Son de soporte. Son arterias de distribución de sangre. Y las pequeñitas son las arteriolas. Las arteriolas son las arterias más pequeñas, que hay que tenerlas en cuenta, porque tienen una gruesa capa muscular, una gruesa capa de músculo liso. ¿Ya? Acuérdense, su túnica media está hecha de células musculares lisas, ¿correcto? Células musculares lisas. Entonces, tiene una gruesa capa muscular, ¿no? Tiene un endotelio y tiene una gruesa capa muscular que le sirve para qué? Para ser vasos que regulan la resistencia vascular periférica. Acuerden, ese es el dato de las arteriolas. Regulan la resistencia vascular sistémica o periférica. Luego tenemos las venas. En el caso de las venas, podemos ver que su túnica adventicia es la que predomina en las venas, ¿verdad? Su túnica media es pequeña, miren la capa de músculo liso pequeño, es por eso que colapsan. Las venas colapsan, ¿ya? Y la túnica íntima, mira, de células endoteliales, ¿ya? En las venas predominan
¿no es cierto? La adventicia que están viendo acá, ¿ya? La adventicia. Y tiene bastantes vasa vasorum para irrigar, ¿no es cierto?, las capas de las venas. Finalmente, los capilares. Los capilares, recuerden, son los que conectan arterias y venas finalmente, porque nuestra circulación es cerrada, ¿correcto? Tenemos 3 tipos de capilares. Tenemos los capilares continuos, tenemos los capilares fenestrados, o también llamado viscerales, y luego los capilares sinusoides, o también llamados discontinuos. Son 3 tipos de capilares. Recuerden que los capilares sirven finalmente para hacer el intercambio de sustancias, ¿no?, entre el intersticio y los vasos sanguíneos. Entonces, por el lado arterial va a haber una filtración y por el lado venoso va a haber una reabsorción, porque hay intercambio de sustancias. Los capilares le dejan al intersticio oxígeno, nutrientes, y luego recogen CO2 y productos de desecho, ¿no? Entonces hay una filtración por el lado arterial de oxígeno, nutrientes, y hay una reabsorción por el lado venoso de los capilares de CO2 y productos de desecho, ¿ya? Acá hay un regulador del flujo a los capilares que es el esfínter precapilar por el lado arterial. Por el lado arterial hay un esfínter que se llama precapilar o esfínter de Jacobi, ¿ya?, que regula la presión, el flujo sanguíneo que va a entrar a los capilares. ¿Qué capilares encontramos que tienen capilares continuos? Que son capilares que no tienen poros. Esto lo encontramos en el tejido muscular, en el tejido nervioso, en el tejido conectivo. Estos tejidos tienen capilares continuos. ¿Quiénes tienen capilares fenestrados o viscerales? Es decir, acá hay poros. Acá sí hay poros, ¿correcto? Pero hay un regulador, que es un diafragma. Hay poros, pero tienen diafragma, que regula el paso de sustancias. Esto lo observamos en los riñones. Esto lo observamos en el páncreas, en el intestino y en algunas glándulas también, ¿correcto? Las capilares fenestrados o viscerales. Y los sinusoides o capilares discontinuos son capilares que tienen poros y no tienen diafragma. No hay diafragma, son poros grandes. Entonces no hay quien regula el paso de sustancias. Esto lo observamos en el hígado. Esto lo observamos en el vaso, en la médula ósea roja, en los órganos linfoides. Vemos este tipo de capilares llamados sinusoides o capilares discontinuos, que son capilares que tienen poros, pero no tienen diafragma. Muy bien, gracias por su atención.